El día que mi hija cumplió un mes, Sophia Miller me pidió que llevara unos documentos a su oficina. Mirando el sofocante calor de 46 grados Celsius en la oficina, estaba a punto de encender el aire acondicionado, cuando su asistente masculino me detuvo. Ethan, desde pequeña tengo mala circulación y soy friolenta, no puedes encender el aire acondicionado. Me preocupaba que mi hija sufriera un golpe de calor, así que le lancé una mirada furiosa y, sin decir palabra, encendí el aire acondicionado. Al anochecer, Sofía regresó de un compromiso social y al abrir la puerta me lanzó un reproche. ¿Sabías que esos 38 minutos y 19 segundos de aire frío mandaron a Leo a cuidados intensivos con fiebre alta? ¿A él le da frío? ¿Sofía? ¿Media hora de aire acondicionado manda a alguien a cuidados intensivos? ¿Me tomas por idiota? Nuestra hija acaba de cumplir un mes. Podría haber muerto por insolación. ¿Estás loca? Sofía asintió con una sonrisa forzada. Soy una tonta, tienes razón. Esa noche, Sofía, como de costumbre, nos arrulló a mi hija y a mí para dormir. Pero al despertar, me encontré con que mi hija y yo estábamos en una cámara frigorífica rodeada de paredes de cristal. A nuestro alrededor, el grupo de amigos ricachones se burlaba de nosotras entre risas. Sofía, fuera del almacén frigorífico, se apoyaba en los brazos de Leo Scott y me miraba sonriendo. ¿Tienes miedo de sufrir un golpe de calor? Hoy les daré un buen refrigerio a padre e hija. Mi corazón se hundió, pero con calma saqué mi teléfono y les tomé fotos uno por uno. Luego marqué un número y dije, papá, no quiero que estas personas vuelvan a ver el sol de mañana. Al colgar el teléfono, los espectadores afuera se quedaron paralizados por un momento. Luego estalló en una risa atronadora. Ethan Clark, tu padre fue arrojado al mar abierto para alimentar a los tiburones hace medio año. ¿Estás congelado o simplemente idiota? Exacto, todavía te crees el joven maestro de la familia Clark. Ni en tus sueños más locos te atreverías a imaginarlo, ¿verdad? Sofía, al escuchar las burlas de sus amigos hacia mí, no pudo ocultar la satisfacción en sus ojos. Colocó suavemente el abrigo de piel sobre el cuerpo de Leo. Tomó su mano y caminó lentamente hacia la cámara frigorífica. Extendió el dedo índice y golpeó levemente la cubierta de vidrio frente a mí. Luego dijo con calma, Ethan Clark, ¿tienes frío? ¿Ya reconoces tu error? El enorme termómetro rojo me indicaba que la cámara estaba ajustada a 50 grados bajo cero. Me abrazaba con fuerza a mi hija, temblando de frío envuelta en el delgado pijama que llevaba puesto desde la noche anterior. La piel en contacto con el suelo estaba amoratada por el frío y entumecida, enviando sin cesar agudos pinchazos de dolor. Mi hija, también aterida, lloraba sin parar en mis brazos. Tambaleándome, corrí hacia Sofía y Leo y golpeé el cristal con un puño. Sofía, ¿qué he hecho mal? En la oficina hay 115 grados Fahrenheit, ¿acaso no está bien encender el aire acondicionado? Los recién nacidos son sensibles al calor y si sufren un golpe de calor, podrían morir. De repente, el arrebato de ira me hizo temblar la mano. Sin querer, mi hija rozó el borde de la nevera. El movimiento fue tan brusco que un trozo de su delicada piel se desprendió al instante. Me agaché rápidamente para proteger a mi hija mientras clavaba mis ojos inyectados en sangre en Sofía, con una mirada llena de odio. Sofía, déjame salir. Sabes lo importante que es mi hija para mí. No puedo perderla. Una emoción incomprensible brilló en los ojos de Sofía. Nadie entendía mejor que ella la amarga experiencia de concebir a esta niña. Un accidente años atrás había hecho extremadamente difícil para Sofía quedar embarazada. Visitamos a innumerables médicos famosos. Agujas para extraer óvulos tan largas como un brazo perforaron su cuerpo durante 8 largos años, cientos de veces. Acabábamos de tener esta niña, y antes ella había roto el brazo de una niñera solo porque la leche que le dio a nuestra hija estaba un grado más caliente de lo debido. Y ahora, por Leo, no dudó en encerrarme a mí y a nuestra hija en la cámara frigorífica. Esta mujer se ha vuelto loca, pensé con amargura, y justo cuando iba a hablar de nuevo, Leo arrancó bruscamente el abrigo de piel que Sofía acababa de ponerle. Con una voz entrecortada y llena de quejas, dijo, Sofía, deja salir a Ethan. Esos dos, padre e hija, son de piel delicada y no están acostumbrados a estos maltratos, no como los niños pobres como yo que nos desmayamos del frío en habitaciones heladas por el aire acondicionado y ni nos atrevemos a protestar. ¿Desmayarse del frío? Solo dejé el aire acondicionado encendido por media hora. Cuando salió de la oficina de Sofía, Leo todavía se rió y quedó con un grupo de chicas para ir al bar por la noche. Justo cuando estaba a punto de explicar la situación, Sofía inmediatamente cambió su expresión y su tono se volvió repentinamente glacial. Entren y quítenle el pijama, ¿no es de piel suave y delicada? Hoy haré que experimenten el sufrimiento de los niños pobres. Ella se inclinó para recoger el abrigo, y mientras lo colocaba suavemente sobre Leo, me lanzó una fría mirada. Podrás salir cuando reconozcas tu error. El doctor dice que mi hija está perfectamente sana, no intentes usar eso como excusa para evitar el castigo. Dicho esto, se levantó de puntillas y acarició con ternura el rostro de Leo. La ternura y el mimo en sus palabras ya se desbordaban. Leo, eres de constitución débil y no puedes enfriarte, hoy te quedas en mis brazos, a ver quién se atreve a decir algo. Sofía acababa de sentarse con Leo en brazos, cuando un grupo de hombres robustos se abalanzó hacia mí con sonrisas siniestras. Me aferré con desesperación al pijama, encogiéndome en un rincón,
pero por más que forcejeé no pude contra la fuerza de varios hombres. Rasgón. La fina pijama quedó hecha jirones. En un instante, el aire gélido se filtró por cada poro hasta alcanzar los rincones más profundos del cuerpo. El niño, privado de su última capa de protección, comenzó a temblar incesantemente entre mis brazos. Al salir, aquel grupo señaló a mi hija, lívida de frío, con rostros burlones y risitas crueles. Sofía, tu hija es fuerte como tú. Mira esas mejillas sonrosadas, como si nada hubiera pasado. Claro que sí. Lo más lindo es ese color rojizo, si se pone morada es porque tiene un destino próspero de nacimiento. Me aferré con todas mis fuerzas a mi hija, haciendo todo lo posible por mantenerla caliente, y solo podía tapar la corriente de aire frío que venía de más cerca de mí. La piel, que antes estaba cálida, se pegó a la fría rejilla de ventilación y se arrancó un trozo con cualquier movimiento. Un dolor punzante atravesó su corazón a través de la carne desgarrada. De las heridas desgarradas brotaba intermitentemente sangre roja intensa, resultando especialmente visible dentro del frigorífico, blanco y reluciente. Sofía obviamente se dio cuenta, dejó a Leo en el suelo y se acercó, mirando cómo la sangre fluía lentamente hacia la punta de sus pies y estaba a punto de hablar. Cuando Leo corrió desde atrás y tocando los hilos de sangre a través del cristal, dijo con voz temblorosa: Ethan, simplemente admite tu error. Sofía tiene tantos amigos aquí, si no lo admites será difícil para ella salvar las apariencias. Clavé mis ojos en Leo con intensidad. ¿Por qué demonios debería disculparme? Aquel día parecías disfrutar mucho del aire acondicionado además de estar planeando citas con esas chicas. Sofía, al escuchar mis palabras, dirigió una mirada hacia Leo que contenía un destello apenas perceptible de sospecha. Pero antes de que pudiera terminar, Leo se dio una violenta bofetada en el rostro, para luego caer de rodillas con un sonoro plaf, tomando la mano de Sofía con voz temblorosa. Sofía, realmente no soporto ver a Ethan sufriendo así. Si él todavía se niega a admitir su error, me arrodillaré afuera para acompañarlo. Al ver que Leo se arrodillaba, la sombra de duda en los ojos de Sofía desapareció instantáneamente. Se apresuró a inclinarse para ayudar a Leo a levantarse, y luego me miró con los ojos llenos de disgusto. Ethan Clarke, realmente te han malcriado. Todos estos años, Leo ha tragado su orgullo frente a ti. Ahora que claramente fue tu error, él aún tiene que sufrir contigo por guardar las apariencias para mí. No te lo mereces. Hoy voy a acabar con ese carácter de niño mimado tuyo. Si no admites tu error, no saldrás de ahí. Dicho esto, hizo un gesto con la mano a los que estaban detrás de ella. Vayan, traigan más bloques de hielo y rodéenlo con ellos. Y échenle agua encima, que quede bien pegado a ese hielo. Apenas Sofía terminó de hablar, una joven que estaba detrás se acercó y le tiró suavemente de la manga. Sofía, si añades agua al hielo, actuará como pegamento sobre la piel. Con cualquier movimiento, se arrancará trozos de carne. Además, Ethan lleva al niño en brazos, podría pasar algo grave. El gesto imperioso de Sofía se detuvo en el aire justo cuando el silencio se hacía más denso, y entonces escuchó un susurro detrás de ella. Sofía, déjalo estar, cuando estuve en la unidad de cuidados intensivos, tampoco fue tan horrible como piensas. Las palabras de Leo hicieron que la mirada de Sofía se tornara repentinamente gélida. Bajó la mano que mantenía suspendida y dijo con voz fría: haz exactamente lo que acabo de decirte. 3. La chiquilla aún intentó detenerla. Sofía le hizo un gesto con la mano. Este sufrimiento no es nada comparado con lo que Leo ha pasado. Ya tengo la ambulancia preparada afuera, que podría salir mal. Al escuchar esto, la joven no se atrevió a decir nada más. Recibidas las órdenes de Sofía, el grupo de personas que acababa de llegar entró de nuevo al congelador llevando hielo. Me agarraron del pelo y me rodearon con bloques de hielo que me aprisionaban. Luego vaciaron un cubo de agua helada sobre mi cabeza. Al instante, mi piel quedó pegada al hielo como si me hubieran untado con pegamento. Y mi hija, al recibir también el chorro de agua helada, rompió a llorar desconsoladamente. Un frío penetrante se filtraba por los poros hasta los huesos. Al mirar la hora, mi hija y yo llevábamos al menos 5 horas metidas en ese congelador. Las extremidades de mi hija ya estaban amoratadas por el frío. Para protegerla en mis brazos, intenté cambiar de postura en ese espacio congelado, pero cada mínimo movimiento arrancaba un trozo de piel. Pero la respiración de mi hija en mis brazos se debilitaba cada vez más. No me importó el dolor de las heridas donde me arrancaron la piel. Moví mi cuerpo con esfuerzo, intentando proteger a mi hija en el lugar más cálido. Los cristales de hielo transparentes se tiñeron gradualmente con mi sangre escarlata. Cuando logré ajustar mi postura, el hielo ya estaba completamente teñido de un rojo sangre. Las personas que antes reían a mi lado ahora guardaron silencio al presenciar una escena tan sangrienta. Mirando a través del carmesí, le grité a Sofía que estaba fuera de la cámara frigorífica. Sofía, si este niño sufre el más mínimo daño, tú, como su madre biológica, serás su asesina. Rezaré cada día ante su alma para que mueras de la peor manera. La mirada de Sofía ya no transmitía la misma firmeza de antes. Se acercó lentamente, como intentando discernir nuestra situación y la de mi hija a través del velo rojizo. En medio de un silencio sepulcral, un grito de sorpresa irrumpió de repente a nuestras espaldas. Sofía,
Mi papá dice que vio aparecer un avión en la ruta exclusiva del jet privado de los Clark. El rostro de Sofía cambió abruptamente, golpeó el cristal con un puño y me gritó con voz rasgada. Ethan Clark, ¿qué quieres decir con esto? ¿Acaso piensas asustarme toda la vida con el apellido de los Clark? Antes de que pudiera responder, Leo se acercó para acariciar la espalda de Sofía en un intento de calmarla. Mirándome con una mezcla de reproche y desconsuelo, dijo, Ethan, si no quieres admitir tu error, allá tú. ¿Pero por qué torturas así a Sofía? Sabes muy bien cuánto sufrió bajo el señor Clark padre. Ahora que el viejo Clark ha fallecido y las propiedades de la familia fueron vendidas hace tiempo, ¿qué sentido tiene montar este espectáculo? Terminando de hablar, Leo tomó la mano de Sofía y le dijo suavemente, olvídalo, Sofía, déjalo salir para que el niño no sufra ningún daño. No queremos convertirnos en culpables. Además, por lo que veo, Ethan nunca nos ha considerado importantes, a nosotros las personas de clase baja. Las palabras de Leo avivaron la ira en los ojos de Sofía. Soltó una grosería y luego gritó con dureza a las personas que estaban detrás de ella. Ajusten la temperatura de la cámara frigorífica a menos 100 grados, ahora mismo. Las personas detrás, al presenciar la furia de Sofía, no se atrevieron a decir nada más, y ajustaron directamente la temperatura de la cámara frigorífica a menos 100 grados. Instantáneamente, un viento gélido que calaba hasta los huesos salió por los conductos de ventilación y me golpeó con fuerza. Me encontraba tan helado que apenas podía articular palabras completas, con los dientes castañeteando sin cesar. En medio de mi confusión mental, de repente noté que mi hija en brazos había dejado de moverse. Reuní mis últimas fuerzas para inclinarme y mirarla. Su rostro había pasado del azulado a un blanco cadavérico. Su ya débil respiración se había vuelto tan inmóvil como las aguas estancadas de un pantano. Lancé un grito de angustia mientras golpeaba una y otra vez la pared de hielo frente a mí. Este movimiento repentino hizo que mis heridas volvieran a sangrar copiosamente. La sangre resbalaba por la pared helada, desprendiendo un vapor carmesí en el gélido almacén refrigerado. En poco tiempo, la sangre derritió el hielo circundante y se filtró por las grietas hacia el exterior. Señalé a mi hija en mis brazos y le grité a Sofía que estaba fuera de la cámara frigorífica. Sofía, déjame salir ahora mismo. La niña, mi niña, Sofía, que antes me miraba con ira, solo cuando vio la sangre derritiendo el hielo fluir hasta sus pies. Al ver la cabeza de mi hija caer sin fuerzas, perdió por completo la compostura. Agarró frenéticamente a la persona a su lado y gritó desesperado, «¡Rápido! ¡Tráeme las llaves de la cámara frigorífica! ¿No confirmaron los doctores que todo estaba bien antes de ingresarlos? ¿Cómo puede estar pasando esto?» 4. La persona le entregó las llaves a Sofía, cuyas manos temblaban tan violentamente que no logró sostenerlas. Las llaves cayeron a los pies de Leo, y Sofía le agarró el brazo con fuerza. «Leo, rápido, abre la puerta ahora, saca a tu cuñado y a mi hija de ahí, date prisa». Leo se asustó tanto al ver a Sofía que ni siquiera se molestó en calzarse bien los zapatos, y corrió directamente hacia la puerta de la cámara frigorífica. Echó un vistazo a Sofía, sacó la llave, y dándole la espalda, la introdujo en la cerradura, y en el instante en que se dio la vuelta, pude ver en sus ojos una sonrisa cargada de odio y satisfacción. Y efectivamente, ¡pum!, un sonido claro y nítido llegó a mis oídos. Leo se giró y cayó de rodillas con un golpe seco en la dirección de donde venía Sofía. «Sofía, la llave se ha roto». El rostro de Sofía palideció de repente, y tambaleándose, corrió hacia la puerta para preguntar con voz estridente. «¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que se ha roto la llave? Ve rápido a buscar a un cerrajero». En ese momento, la sangre tibia ya había inundado completamente la cámara frigorífica. El cuerpo de la hija ya estaba algo rígido. «Sofía, Ethan aún no ha admitido su error. Dijiste que aprovecharías esta oportunidad para corregir su carácter rebelde y todos estos amigos están mirando. Además, ¿acaso las humillaciones que sufrí en la unidad de cuidados intensivos se quedarán así? Prometiste que me darías una explicación». Al oír esto, Sofía detuvo a la persona que iba a buscar las llaves. Me di la vuelta y no dejaba de golpear la puerta de la cámara frigorífica mientras me gritaba, con un tono lleno de súplicas, «Ethan Clark, ¿por qué no reconoces tu error? Aunque sea por nuestros hijos, ¿de acuerdo? Si tan solo reconocieras tu error, te dejaría salir al instante. No querrás que a nuestros hijos les pase algo, ¿verdad? Por favor, Ethan Clark, ¿qué tanto cuesta que seas un poco más flexible?» La pérdida masiva de sangre hizo que mi conciencia se fuera apagando poco a poco. Yací en un charco de sangre, viendo a Sofía fuera de la cámara refrigerada y murmurando con voz temblorosa, «Sofía, sácanme de aquí, si no, mi padre te matará». Leo me miró con una sonrisa sádica apenas perceptible, pero su tono todavía mantenía un llanto lastimero y quejumbroso. «Ethan, ¿estás realmente confundido? El viejo señor Clark murió hace medio año, y la familia Clark cayó hace medio año. Admite tu error rápidamente, o nadie podrá salvarte». La gente fuera del almacén frío también comenzó a burlarse. «El hijo mayor de los Clark, deja de soñar. Mataste a Sofía, y tu padre probablemente sigue siendo un espíritu maligno sufriendo en el infierno, y todavía quieres matar a otros». Mientras se reían, tiraron de la ropa de Sofía. «Sofía, creo que este hombre no aprende, solo está gritando, y el niño está bien. Déjalo ahí dentro». Sí, Sofía, lo maltrató a Leo de esa manera,
no puedes dejarlo pasar así. El almacén frigorífico ya estaba empapado de sangre, ellos no lo veían, pero yo podía sentirlo. Mi hija ya no aguantaba más. Comencé a gemir y a gritar sin cesar. Sofía caminaba de un lado a otro frente a la puerta, y cuando volvió a mirarme, sus ojos revelaron un destello de resignación. Ethan Clarke, deja de pensar que tu padre va a venir a respaldarte. Realmente está muerto. Admite tu error rápidamente, ¿de acuerdo? Solo di, me equivoqué, y te dejaré salir. Réndete, Ethan. Tu padre no vendrá a salvarte. Apenas Sofía terminó de hablar, la puerta de la habitación fue derribada de una patada desde afuera, y un equipo de mercenarios fuertemente armados irrumpió en el lugar. Una voz profunda sonó fuera de la puerta, quien dijo que su padre no vendría a rescatarlo. 5. Los rostros de todas las personas en la habitación palidecieron instantáneamente al escuchar esa voz. Intentaron girarse para mirar, pero ya tenían pistolas apuntando a sus cabezas, imposibilitando cualquier movimiento. El rostro de Sofía se descompuso abruptamente mientras me lanzaba una mirada furiosa dentro de la cámara frigorífica y me gritaba con ira. Ethan Clarke, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Ya has terminado con este escándalo? A través del cristal, miré a la persona que entraba lentamente detrás de ella, y al reconocer al recién llegado, rompí a llorar desconsoladamente. Sofía, siguiendo mi mirada, se dio la vuelta lentamente, y en el momento en que sus ojos se encontraron, las piernas de Sofía cedieron y cayó al suelo, desplomándose. Ella levantó una mano temblorosa y habló tartamudeando mientras señalaba a la figura que se acercaba lentamente hacia ella. S.R. Clarke, usted no murió hace medio año. Al escuchar a Sofía pronunciar el nombre de mi padre, los más cobardes ya se habían desplomado como un montón de fango. Mi padre es una leyenda en este círculo. A los 13 años, heredó la tambaleante familia Clarke de manos de mi abuelo. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Después de la muerte de mi abuelo, los negocios de la familia Clarke fueron erosionados casi por completo por las grandes familias. El día que mi padre, de solo 13 años, tomó las riendas de la familia Clarke, todas las grandes familias de Nueva York celebraron durante una semana entera. El inmenso árbol de la familia Clarke cayó, lo que significaba que en estas tierras surgirían innumerables oportunidades. Tal como habían previsto, apenas una semana después de que el padre tomara las riendas de la familia Clarke, la familia Clarke declaró bancarrota total. Creían que los Clarke desaparecerían para siempre de estos lares. Pero 2 años más tarde, en una importantísima subasta de terrenos en Nueva York, un joven de piel morena compró todas las tierras en esa subasta, con un valor total de más de 30.000 millones. Todos se burlaron de su arrogancia juvenil, esperando que las autoridades lo arrestaran cuando llegara el momento de pagar. Pero 3 días después, el joven pagó el monto total de la subasta. Ese día, alguien con buen ojo reconoció al joven. ¿Por qué ese niño se parece tanto al de la familia Clarke? Robert, sí, este chico de 15 años es mi padre. A los 13 años, cargando con las deudas de toda la familia, abandonó Nueva York para ir a la zona de guerra en Medio Oriente. Nadie sabe que vivió ese joven allí. Lo que todos vieron fue cómo, 2 años después, regresó con decenas de miles de millones y revivió la gloria de la familia Clarke. No es que nadie haya intentado investigar el pasado de mi padre, pero se dice que quienes lo intentaron nunca regresaron. Durante aquellos primeros años, al ver cómo devoraban los negocios de nuestra familia, no faltaron quienes quisieran tenderle trampas a mi padre, pero cada vez que intentaban actuar, sus propios negocios sufrían represalias miles de veces peores. En solo 3 años, mi padre volvió a dar a conocer el nombre de la familia Clarke a todos en Nueva York, y desde entonces, nadie ha podido socavar la posición de la familia Clarke en el mundo empresarial neoyorquino. Así que todos estos amigos pendencieros de Sofía que están presentes también le tienen un miedo atroz a mi padre. Especialmente Sofía, quien, al provenir de una familia modesta, debe su estatus actual enteramente al apoyo de mi padre. Todos estos años había recibido muchas enseñanzas bajo la tutela de su padre, por lo que le tenía un miedo atroz. Mientras el padre ordenaba que forzaran la puerta de la cámara frigorífica, miró fijamente a Sofía, que yacía en el suelo, y habló con calma. Supongo que estás decepcionada de que no haya muerto. Su voz, aunque queda, poseía una cualidad magnética que helaba la sangre. El rostro de Sofía palidecía cada vez más mientras su cuerpo temblaba retrocediendo sin cesar. ¿Cómo pudiste, señor Clarke? La noche que supe de tu accidente, lloré toda la noche en el barco. Me diste la oportunidad de mi vida, rezaba día y noche por tu longevidad. Incluso cuando creí que habías muerto, atesoraba cada día tus enseñanzas en mi corazón. El padre echó un vistazo a la puerta de la cámara frigorífica que acababan de forzar. Su mirada se volvió repentinamente gélida, se inclinó y agarró con fuerza el cuello de la camisa de Sofía, gritando con voz severa. Entonces, ¿por qué trataste así a Ethan Clarke? Dime, ¿por qué? ¿Por qué Ethan no podía prender el aire acondicionado en la oficina ni media hora? ¿Por qué los arrojaste a él y al niño al almacén frigorífico para torturarlos de ese modo? Dime, ¿por qué? Hacía mucho tiempo que no veía a mi padre enfadarse tanto. La última vez que se enfureció tanto fue el día que falleció su madre, cuando lloró de rabia por no haber podido protegerla. Por supuesto, Sofía nunca había visto a su padre de esa manera, y su cuerpo temblaba aún más. Al ver que su padre no se calmaba, se arrodilló de golpe con un sonido sordo.
Comenzó a golpear su cabeza contra el suelo repetidamente. Señor Clark, no es como usted cree. Es que el carácter arrogante del joven Ethan era demasiado. Solo quería aprovechar esta oportunidad para darle una lección, no tenía intención de torturarlo. Incluso si usted no hubiera venido, ya habría pensado en dejarlo salir. ¿Acaso mi hijo Robert Clark necesita que alguien como tú le dé lecciones? No eres nadie para hacerlo. Antes de que Sofía pudiera terminar de hablar, su padre la interrumpió. Ella recibió un puñetazo en el rostro, sus ojos se enrojecieron por contener las lágrimas. Desgraciado, si hoy Ethan y el niño sufren aunque sea un rasguño, no saldrás vivo de aquí. Luego, el padre lanzó una mirada fría a los amigos indignos de Sofía que se encogían en una esquina. Y ustedes, uno por uno, si hoy Ethan grita de dolor, ninguno de ustedes saldrá con vida. Las bocas de aquellos parecían estar cosidas, ni siquiera se atrevían a respirar. Señor Clark, el joven maestro ha sido rescatado. Con todas mis fuerzas intenté alcanzar la mano de mi padre, pero en el momento en que mis yemas heladas rozaron su cálida palma, ya no pude resistir más y caí en un profundo sueño. 6. Desperté abruptamente en un ambiente impregnado del penetrante olor a desinfectante. Estaba completamente envuelto en vendas, y el más mínimo movimiento requería un gran esfuerzo. Ethan, por fin estás despierto. Qué alivio que estés bien. Qué alivio que esta vez tu padre pudo protegerte. Unas manos grandes, secas y cálidas acariciaron mi cabeza. Miré a mi padre agotado a mi lado y no pude contener más el llanto. Papá, el bebé. Las lágrimas de mi padre cayeron junto a mi almohada, y pasó un buen rato antes de que pudiera hablar. No podemos salvarlo, Ethan. Papá lo intentó con todas sus fuerzas. Una enorme desesperación surgió desde lo más profundo de mi ser, y justo cuando iba a hablar de nuevo, la puerta de la habitación del hospital se abrió violentamente desde afuera, y una Sofía exhausta y desaliñada irrumpió tambaleándose. Al verme, cayó de rodillas con un splash, frente a mi cama de hospital. El padre abofeteó a Sofía en la cara, levantó la mano para pedir que la echaran. Pero yo lo detuve. Papá, después de 8 años de estar juntos, había que ponerle fin. Mi padre entendió lo que quería decir, suspiró profundamente y se marchó de la habitación. Antes de irse, me advirtió una y otra vez: Ethan, esta vez no seas blando. Después de que su padre se marchó, Sofía pareció aliviarse. Se acercó y me agarró la mano, con los ojos enrojecidos, y comenzó a disculparse. Lo siento, Ethan, realmente no pensé que las cosas llegarían a este punto. Antes de encerrarte a ti y a nuestra hija en la cámara frigorífica, consulté con el médico. Él dijo que mientras se controlaran la temperatura y el tiempo adecuadamente, no habría problemas graves. No pensé que lastimaría a nuestra niña. Ethan, sé que no te agrada Leo, pero te prometo que si me perdonas, nunca más volveré a contactarme con él, ¿de acuerdo? Al contemplar los ojos llenos de remordimiento de Sofía, los recuerdos de los últimos 8 años desfilaron como una película en su mente. Su primer encuentro con Sofía fue en la oficina de su padre. En aquel momento, su padre deseaba contratar a un asistente competente. Sofía era una recién egresada recomendada por un cazatalentos mediocre. Antes de Sofía, mi padre ya tenía en mente a otra persona. Pero cuando estaba a punto de cancelar las entrevistas y marcharse, vio a Sofía en la entrada, sangrando profusamente por la cabeza tras ser golpeada por la lámpara. Y debajo de ella estaba yo. La enorme araña de la empresa, que pesaba varios cientos de kilos, se había desplomado. Si no hubiera sido por Sofía, ese día habría perdido la vida. Por eso Sofía obtuvo la oportunidad de quedarse al lado de su padre. No era especialmente talentosa ni había visto mucho del mundo. En todos los aspectos, desde el trato con las personas hasta las habilidades laborales, era bastante mediocre. Pero su padre siempre fue un hombre agradecido, porque Sofía le salvó la vida. Por eso cuando Sofía entró a la empresa, el padre, tal como me había enseñado a mí, pacientemente instruía a Sofía en las normas sociales. Pero más importante aún, comenzó a enseñarle los secretos del comercio. Yo crecí envuelta en lujos, al igual que todas las chicas de mi entorno, siguiendo obedientemente el camino que nuestros padres habían preparado. Jamás había visto a una chica con tanta vitalidad. Ella era como una hierba silvestre, desesperada por echar raíces en este suelo de riqueza. Fue mi padre quien primero percibió que me había enamorado de Sofía. En mi cumpleaños, me llamó a su estudio y hablamos toda la noche. Ethan, Sofía no es apropiada para ti. Papá sabe por qué te atrae, pero ese tipo de vitalidad te hará daño. Deberías encontrar a una chica de tu mismo nivel social. No dejé que mi padre terminara de hablar y lo interrumpí, sin darle nunca más la oportunidad de hablar. Después de aquel cumpleaños, recogí mis pertenencias y me mudé de la antigua residencia familiar, y renuncié a mi trabajo en la empresa familiar, para demostrar mi determinación de estar con Sofía. Como era de esperar, mi padre no puso más obstáculos, y así comenzamos a salir formalmente hasta finalmente casarnos. En aquellos primeros días, Sofía y yo éramos prácticamente el tema de conversación favorito en nuestro círculo. Hasta se decía que habíamos roto aquella regla no escrita centenaria sobre los matrimonios entre iguales que prevalecía en el círculo. Sofía fue consolidando su posición en el grupo Clark, y mi startup empezaba a prosperar. Todos los días, sin importar lo tarde que Sofía trabajara, ella iba al edificio de mi empresa, compraba un ramo de flores y esperaba en silencio a que regresara a casa.
Todos en nuestro círculo sabían que los compromisos sociales de la presidenta Miller no podían extenderse más allá de las 9 de la noche. De hecho, cada vez antes de las 8:30, ya estaba en camino para venir a buscarme. El amor de Sofía me dio gradualmente la confianza para enfrentarme a mi padre. En el día de mi cumpleaños, 8 años después, todavía estaba en ese mismo estudio, agitando la copa de vino en mi mano mientras le sonreía a mi padre. ¿Qué tal? Mi criterio para elegir esposa no está mal, ¿verdad? Ahora que vamos a tener un hijo, no deberías felicitarme de corazón. Ese día, mi padre había bebido un poco en la cena. Levantó la cabeza y por primera vez en 8 años, respondió a mi relación con Sofía. Ethan, ¿qué tal si haces una apuesta con tu padre? Si Sofía supera esta prueba, entonces le entregaré completamente la familia Clark. Esa apuesta surgió como consecuencia natural. Al día siguiente, mi padre fue arrojado al mar por competidores en aguas internacionales. En apenas 3 días, el grupo Clark se desplomó como un animal gigante abatido. Al principio, tenía plena confianza en Sofía, y efectivamente, como imaginé, ella buscó a mi padre durante 7 días y 7 noches en alta mar. Durante esos 7 días, no probó bocado y sobrevivió solo con el agua que yo le obligaba a beber diariamente. Grabé a escondidas a Sofía buscando a su padre y se lo envié. El padre, al recibirlo, solo sonrió sin decir nada. 7 días después, habiendo agotado casi todos los medios, aún no había noticias del padre. Ante mi insistencia en disuadirla, Sofía finalmente perdió las esperanzas y regresó. De repente, el padre falleció y Sofía, la futura timonel, comenzó a hacerse cargo gradualmente de los negocios de la familia Clark. Se notaba que, en estos años, realmente había aprendido algunas habilidades de su padre. Aunque no resolvía los problemas con la misma pericia y aplomo que su padre, al menos logró rescatar al borde del precipicio al grupo Clark una vez más. El día que reiniciaron el grupo Clark, después de un momento de ternura, Sofía se recostó en mis brazos y murmuró: Ethan, ahora que papá ha fallecido, no quiero que el grupo siga llevando el nombre de los Clark, porque cada vez que lo vea me entristecerá. ¿Qué te parece si lo cambiamos a Grupo Miller? Un escalofrío recorrió mi corazón, pero al recordar la desesperación en los ojos de Sofía cuando buscaba a nuestro padre en alta mar, opté por confiar en ella. Al día siguiente, el letrero de decenas de metros en el edificio del grupo Clark fue reemplazado por el apellido de Sofía. Fue la primera vez que no informé a papá sobre un cambio implementado por Sofía. Desde entonces, los mensajes que le envié a mi padre fueron cada vez menos, porque las cosas comenzaron a desarrollarse fuera de mis expectativas. La primera vez que Sofía tuvo un asistente masculino a su lado, inicialmente, debido a mi actitud fría, Sofía lo reemplazó sin decir una palabra. Pero cuando el Departamento de Recursos Humanos asignó a Leo al lado de Sofía, Sofía ya no se preocupó por mi frialdad. Por primera vez, su tono al hablarme empezó a ser impaciente. Ethan Clark, ¿cuándo vas a cambiar ese carácter de niño consentido? ¿No ves claramente que un hombre como secretario es mucho más adecuado que una mujer? ¿El grupo Miller está al borde del precipicio en este momento? ¿No podrías dejar de buscar problemas? Parecía haber olvidado que, al principio, cuando entró al grupo Clark, empezó como secretaria personal de mi padre. La primera vez que habló en la reunión anual del grupo, dijo con sus propios labios: creo que las chicas son más adecuadas que los chicos para ser secretarias personales, más cuidadosas, más atentas. Ella enumeró 1000 virtudes, pero cuando se enfrentó a Leo, se le olvidaron todas. Más tarde, Sofía comenzó a llegar a casa cada vez más tarde, y el presidente Miller, que antes nunca pasaba de las 9 en eventos sociales, jamás regresó a casa antes de la medianoche. Más adelante, incluso llegué a pasar más de 10 días sin ver ni rastro de ella. Mi padre me envió un mensaje por primera vez de su propia iniciativa: Ethan, todavía estás a tiempo de reducir las pérdidas. Pero no estaba dispuesto a resignarme. No quería creer que mi esposa fuera tan frágil ante las pruebas, hasta que Sofía nos encerró a mi hija y a mí en la cámara frigorífica por Leo. En ese instante, mi corazón se heló por completo y finalmente vi la verdadera naturaleza de esa mujer. Al parecer, durante todos estos años jamás me había amado de verdad. Quizás desde el momento en que entró a la entrevista en Clark Group 8 años atrás. O quizás incluso en ese momento en que arriesgó su vida para protegerme bajo su cuerpo. Ya estaba tramando algo. Ethan, no me ignores, me das tanto miedo cuando actúas así. ¿Podrías perdonarme? Por favor, de verdad te amo. ¿Acaso has olvidado estos 8 años que hemos compartido? El tembloroso ruego de Sofía interrumpió mis pensamientos. Volví la cabeza para mirar a Sofía y, tras dejar escapar un largo suspiro, dije con voz grave: lo olvidé. 8. En el momento en que pronuncié esas palabras, incluso yo me quedé paralizado. Era una desesperación tras una decepción profunda. Seguramente Sofía no esperaba que le respondiera de esa manera. La mano que antes me sostenía se fue resbalando poco a poco, y cuando alzó la mirada hacia mí, su rostro estaba bañado en lágrimas. Ethan, no digas más. Sofía, divorciémonos. En el instante en que pronuncié las palabras divorcio, sentí que todas mis fuerzas se esfumaron. He contemplado innumerables veces la espalda de Sofía, soñando con nuestra vida futura. Quizás sea mirar el atardecer tomados de la mano con las canas al viento, o disfrutar del amor familiar con los nietos jugando alrededor. Incluso he imaginado cómo sería nuestra despedida en el hospital, esa separación entre la vida y la muerte.
Nunca imaginé que terminaría de esta manera. Después de todo, era la mujer que amé durante toda mi juventud. Las lágrimas resbalaban traicioneras por mis mejillas. Sabía que, a partir de ese momento, ya no habría posibilidad alguna para nosotros. Sofía parece no haber esperado que pronunciara con tanta determinación las palabras divorcio. Ella comenzó a temblar incontrolablemente, suplicando mientras se postraba repetidamente tocando el suelo con la frente. Ethan, no hagas esto, de verdad te amo, por favor, ¿podrías darme otra oportunidad? Por alguna razón, al escuchar a Sofía llamarme de nuevo con tanta ternura, en mi corazón surgió una leve sensación de asco, y mi estómago no dejaba de revolverse. No quería seguir enredándome con ella, así que presioné el timbre de llamada junto a la cama. Y un segundo después, mi padre entró precipitadamente seguido de un grupo de guardaespaldas, quienes sin mediar palabra arrojaron afuera a Sophie, que lloraba a gritos. Cuando los llantos se desvanecieron gradualmente en el pasillo, por fin recuperé la tranquilidad en mi corazón. El padre me miraba con ojos llenos de dolor mientras mis lágrimas corrían por mi rostro. Me secó las lágrimas con suavidad y dijo con voz dulce, Ethan, todo pasará. Papá también estuvo reflexionando afuera, preguntándose si se equivocó. Quizás sin esta prueba, tú y Sofía podrían haber sido felices para siempre. No, por primera vez interrumpí a mi padre. Quiero darle las gracias por hacerme ver su verdadero rostro a tiempo. Todavía estamos a tiempo de rectificar. Sí, en el momento en que Sofía se arrodilló ante mí, realmente tuve miedo. Parece que en todos estos años nunca llegué a conocer realmente a esta mujer. Ella pudo arriesgar su propia vida para salvarme por el poder, y pudo arrodillarse ante mí, sin dignidad, para suplicarme, también por el poder. Si no hubiera sido por la apuesta de hace 6 meses, si mi padre realmente hubiera creído en mis palabras y finalmente le hubiera entregado la familia Clark a Sofía, quizás hoy quienes estarían perdidos sin remedios seríamos mi padre y yo. Un mes después, me recuperé y salí del hospital. Mientras estaba acurrucado en el sofá, vi las noticias sobre Sofía. Desde aquel día en que se fue del hospital, Sofía desapareció por completo de Nueva York. Hasta 3 días atrás, Sofía apareció en el piso superior del edificio del Grupo Clark, mirando aquella fila de letreros que nuevamente habían sido cambiados a Grupo Clark. Sonrió y saltó al vacío, muriendo en el acto. Al día siguiente de la muerte de Sofía, Leo fue encontrado muerto en el sótano del Grupo Clark, con los vasos sanguíneos completamente rotos, sin rastros de homicidio. Todos esos supuestos amigos que estaban en la cámara frigorífica aquel día, en tan solo un mes, algunos murieron y otros resultaron heridos. Todos dejaron notas de suicidio culpando a Sofía, y en la escena solo había sus huellas dactilares. Con pruebas suficientes, el caso se resolvió rápidamente. Milagrosamente, mi padre sobrevivió y estuvo en los titulares de Nueva York durante 6 meses. En esos 6 meses, el Grupo Clark se tragó muchas empresas de Nueva York. Volví a fortalecerme, bajo mi ya rígida coraza, forjé otra armadura. Quizás, después de esto, nadie más podrá entrar en mi corazón. Pero este es justo el final que deseaba, ¿no es así? Fin del texto.